Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Para mí es un grato honor volver a dirigirme ante ustedes en lo que es el componente de Derecho Civil, una persona y familia, esta vez para hablar de la unidad 6 sobre las temáticas en las cuales nos indican las tutelas y la curaduría en general. Para iniciar, vamos a hablar sobre las definiciones. En el Código Civil ecuatoriano, el mismo define a esta institución de una forma siguiente, que las tutelas, curaduría o curatelas son cargos impuestos a ciertas personas a favor de aquellos que no pueden gobernarse por sí mismos o administrar completamente sus negocios que no hayan bajo potestad del padre o madre que puedan darle la protección debida. Manifestamos una definición doctrinaria en la cual hace énfasis y también se adhiere a lo que es la tutela y las curadurías. Son las guardas, son las instituciones del derecho civil, aunque tengan un fundamento remoto en el derecho natural. Este último impera que un padre o una madre cuiden de sus hijos menores de edad y en la concreción inmediata de tal precepto en la patria potestad. Pero cuando un menor de edad carece de padres que puedan velar por él, o cuando un mayor de edad por ciertas circunstancias de enfermedad, vicios contraídos, carencia de libertad, ausencia, no pueden cuidarse a sí mismos o proteger en forma completa o competente a sus negocios, necesitan también de la protección de otras personas, y entonces es cuando la institución civil de las guardas viene en auxilio de las personas que necesitan y en defensa de sus intereses. Según la Real, las guardas protegen, cuidan, auxilian a quienes por algunas circunstancias no pueden cuidarse solos y a su vez administrar competentemente sus negocios. Eso se puede extender revisando los artículos 385 al 397 del Código Civil. Seguimos con lo que es la clasificación de lo que es tutelas y curaduría. Aquí nos hacen una distinción entre testamentarias legítimas y dátivas. Las legítimas, las testamentarias son las que constituyen por acto testamentario. Las legítimas son las que confieren por o mediante la ley a los parientes o cónyuges del pupilo. Y las dádivas son las que confiere el juez siguiendo las reglas de tutela testamentaria, las que se confieren en el acta entre vivos en el artículo 386. Como pueden observar en el esquema, se pueden ir ampliando un poco más el contexto. Para seguir, vamos a hablar sobre las formalidades para el ejercicio de las tutelas y curadurías. El artículo 398 del Código Civil dispone que toda tutela o curaduría debe ser discernida. El discernimiento es el decreto de la jueza o el juez que autoriza al tutor o curador para ejercer el cargo según el Código Civil. Comentando el aspecto sobre la norma legal del Código Civil, sostiene que el discernimiento es el decreto en donde la jueza o el juez autoriza al tutor o curador ejercer el cargo. Y también tener en cuenta que debemos realizar o tener presente que el decreto puede ser en ciertos casos una sentencia judicial y el discernimiento no es una sentencia. Es la designación, selección y nombramiento de la persona que representará al menor o al incapaz. Podemos indicar también que el tutor o curador debe presentar la fianza o coacción que en este está obligado antes del discernimiento. Antes de comenzar la administración de los bienes del fructífero, se deberá realizar un inventario solemne de los bienes en los que los 90 días siguientes hay el discernimiento. El inventario solemne es el acto en el cual se describe los bienes, papeles, libros, documentos, títulos de crédito, activo y pasivo, con respectivo al valor en que este acto debe concurrir la jueza o el juez, el secretario y los testigos. Tomar en cuenta que el artículo 41 de la Ley de Reformatoria se suscribe en el artículo 405 del Código Civil, que nos indicaba que se oiga el Ministerio Público. Debe oírse solo a los parientes del pupilo. En el artículo 406 del Código Civil debe sustituirse en la forma que prescribe el Código de Procedimiento Civil por el Código Orgánico General de Proceso, en lo que es la forma reformatoria y en lo que nos indica la norma. Si después de realizar el inventario se conoce que de la existencia de algún otro bien,
se debe hacer un inventario solemne de ellos y se agregará al interior. Esto puede ampliar el contexto en el artículo 48 del Código Civil. Los pasajes oscuros y de dudosos del inventario se interpretarán a beneficio del pupilo. Así lo manifiesta en prescripción el artículo 413 del Código Civil. Este beneficio de interpretación en favor del pupilo será en todos los casos. No se puede manifestar que todos los casos pueden ser en beneficio o amplitud de las otras personas. Y no puedo ser en todos los casos, así que en lo que lo dispone el artículo 413 del Código Civil, en lo que se aplicará este beneficio cuando no exista prueba en lo contrario. En la administración y tutores y curadores relativamente a los bienes, ustedes pueden ampliar el contexto en lo que es el artículo 415 o 450 del Código Civil. Recuerden que los artículos 42, 43, 44 de la ley formatoria suprimen el artículo 424, 441 y 447 de las clases con la audiencia del Ministerio Público o el Ministerio Público oído en el Ministerio Público respectivamente. Esto en cada uno de los artículos para que tomen en consideración y no tengan inconvenientes en el momento de su revisión o efecto para poder hacer desarrollo de sus actividades. Para seguir, nosotros tenemos las reglas especiales, en las cuales nos indica que tenemos reglas especiales relativas a la tutela. En lo que considero que puede tomar en cuenta el artículo 41 de la ley reformatoria, en la que se eliminó la presa de vivienda del Ministerio Público, como les indicaba anteriormente, del artículo 451 del Código Civil. Es importante resaltar que en el caso del tutor ocasionaria una constante negligencia en proveer a tu en la compra, sustentación y la educación necesaria será motivo suficiente para removerla del cargo. También quiero que revisen, porque es parte también de un aspecto importante dentro de esta unidad, que revisen lo que es los artículos 263 al 477 del Código Civil para ampliar el tema. Y también en el artículo 40 de la ley reformatoria la frase nuevamente por el Ministerio Público en el artículo 474 del Código Civil. En estas reglas dispuestas para la declaratoria de interdicción del disipador serán aplicadas para la interdicción del ebrio, constitucionario y del toxicómano. Las relativas a curaduría del demente se pueden extender en el artículo 478 al artículo 469. Podemos destacar algunos aspectos de esta curaduría. Pueden solicitar la interdicción del demente, las mismas que pueden provocar la curaduría del disipador. Es decir, que las personas expresadas en el artículo 474 del Código Civil reformada le solicitan nuevamente que amplíen este contexto en el Código Civil. Los actos y contratos del demente posteriores a la sentencia de interdicción serán nulos, así como manifiesta el 486 del Código Civil. Es importante manifestar que la curaduría del demente puede ser testamentaria legítimamente, es decir, pueden constituir por actos testamentarios o confirmarles por medio de la ley a los parientes o familiares del pupilo o confirmarles el juez respectivamente. En lo que son relativas a la curaduría del sordo mudo, podemos ampliar el contexto en el artículo 490 al artículo 493 y tener presente que la curaduría de los sordos mudos que ha llegado a la pubertad puede ser testamentaria, legítima o dativa. Eso en lo que nos hace referencia a la unidad técnica, que sí me gustaría ustedes puedan ampliar un poco más el contexto y contenido para que puedan llevar un aspecto primordial de cada uno de estos temas que nosotros tenemos en lo que son tutelas o curaduría. No es más, yo les agradezco la atención brindada para nuevamente este micro video que pienso extender en cada uno de los temas en lo que es en las teorías semanales, que las invito en el horario que es para cada uno de los paralelos
y aquí aclarar varios aspectos